Muy bien, vamos a continuar con nuestra reunión. Eh, Bienvenidas a aquellas personas que a lo largo de los minutos pasados de la alabanza y eso, pues se incorporaron a nuestra reunión. De donde quiera que nos veas, quien quiera que seas, siéntete bienvenido y bueno, pues estamos aquí para abrir las escrituras y para seguir hablando de los temas que nos han hecho definitivamente mucho bien, que nos han animado y que nos han dado ciertas ideas o ciertas perspectivas que nos han permitido quizás ver las cosas de otra manera y de esta forma enfrentar ese llamado de Dios que todos tenemos y al que estamos queriendo hacer caso con toda la seriedad que amerita esta situación. Hoy vamos a ver, siguiendo con la plática de la semana pasada, y para algunos fue de hace 15 días, pero no importa, hemos tenido un seguimiento y hoy vamos a ver la segunda parte de lo que hemos llamado algo así como el secreto para vencer los deseos de la carne. En este caso sería la parte 2 y específicamente vamos a hablar y tratar de entender de lo que significa andar en el Espíritu. Eso es lo que nos toca ver hoy, eso es lo que muchos de nosotros estamos esperando a escuchar hoy porque queremos conocer esa fuerza que quizás no se ha manifestado todavía en tu vida o en la vida de muchos de los que están aquí, y sin embargo quieren que se manifieste ese poder de Dios para cambiar, ese poder de Dios para testificar de Cristo, ese poder de Dios para vencer los deseos, las pasiones, los vicios o cualquier cosa que sea que te ha aprisionado desde hace muchos años, quizás. Vamos a el texto que hemos estado analizando en Gálatas capítulo 5, verso 16 y verso 17. Dice así: Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras las Escrituras, que tú nos permitas ver los tesoros de tu Escritura, que nos permitas ver la sabiduría que hay en tu Escritura y en tus palabras, y que por medio del Espíritu se queden en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Así sea. Volvemos a leer. Dice así: Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. La semana pasada, en la plática previa a esta, vimos parte de este versículo. Pudimos ver y tratar de entender qué se refiere la Escritura, específicamente el apóstol Pablo, qué se refiere cuando habla de la carne, qué es lo que podemos entender acerca de la carne. Vimos cómo hay una lucha, cómo hay un antagonismo entre la carne y el espíritu, de modo que la carne te quiere llevar hacia un lado y el espíritu te quiere llevar hacia otro lado. Todo esto lo vimos de forma bastante profunda la semana pasada. Vimos la parte que dice en Gálatas capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne. O sea, vimos que cuando la gente obedece a los deseos, a los dictados de los deseos de su carne, entonces llegan a ese lugar donde
todo el mundo vive realmente. Son manifiestas las obras de la carne. Es la forma de vida de la mayoría de las personas, porque tristemente la mayoría de las personas no quieren caminar con Cristo, no quieren caminar en el Espíritu. Y dice que esas obras de la carne que son manifiestas, lo cual significa que son evidentes, son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Bueno, tal parece que estamos describiendo una tarde de borrachera en cualquier pueblo de esta república o de alguna otra. O sea, estamos hablando de lo que es normal y de lo que vemos y de lo que quieren decirnos que es la forma normal de vida en las obras de la carne: iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales ya os lo he dicho, os amonesto que las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Pero ese es uno de los caminos cuando tú obedeces y cuando tú no quieres ser libre del poder de la carne. Pero hay otro camino que es el camino de Dios, el camino del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto lo vimos de alguna manera la semana pasada. No nos metimos en la definición de todos los términos, más bien en general de ningún término específico de los que se mencionan como obras de la carne o como frutos del Espíritu, pero la idea general es muy sencilla tenerla. Cualquier persona se puede dar cuenta que la primera lista es una lista mala y la segunda lista es una lista buena. La primera lista es una lista de las cosas que se ven, que se practican en el mundo, de toda la gente que, diciéndose religiosa de una religión o de otra, es lo que vive y lo que practica la sociedad, nuestra familia y la mayoría de la gente. Y la otra es una lista buena que siempre cualquier persona de los que viven en la otra lista reconocen que son las cosas virtuosas, las cosas que uno debería de tener, las cosas que cuando ve una película y en esa película se ve amor o paz o paciencia o fe, el corazón como que les dice: eso es lo que se debería de vivir, eso es lo que conmueve, pero no es lo que vive, la verdad, la mayoría de la gente. De hecho, pues siendo sinceros, como ahí dice, evidentes son las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, y son exactamente muy evidentes. Lo que no es muy evidente y lo que no ha sido muy evidente, y por eso quisiera, de veras, que fuéramos muy serios en nuestra búsqueda de Dios, porque lo que no ha sido muy evidente es los frutos del Espíritu en tu vida o en mi vida o en la vida de las personas. Y eso es en perjuicio del reino de los cielos. Eso es en perjuicio de Dios mismo, eso es en perjuicio de tu propia familia, eso es en perjuicio de toda la gente, porque no alcanzan a ver a Dios en ningún lado. La gente no puede ver a Dios en la religión, así como la gente no puede ver a Dios en la filosofía, así como la gente no puede ver a Dios en la sociedad. Puede ver algunas partes quizás de Dios, pueden conocer algunas cosas por ahí sueltas, pero no pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque la forma de ver a Dios es que vean a Dios con sus ojos, viviendo la vida cotidiana. Y eso solamente se puede ver en las personas, en los hijos de Dios, en las personas que dicen tener a Dios, en las personas que caminan con Dios. Entonces, en esas personas se va a ver la vida de Dios y por lo tanto se va a ver esos frutos del Espíritu. Ahora, una de las cosas que fueron un poco la revelación, que a alguno pudiera parecerle no una gran revelación, pero sin embargo para mí, a mí me ayudó mucho a entender una pequeña variación en las traducciones que hay en las Escrituras. Y entonces, pues, como ya lo vimos la semana pasada, en una versión, que es la versión que pues muchas veces usamos, dice de esta forma el verso de Gálatas capítulo 5 que acabamos de leer. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? Así dice una versión. Esto es, dice dos mandamientos, o sea, dice:
andad en el Espíritu es el primer mandamiento y el segundo mandamiento es no satisfagáis los deseos de la carne. Está perfecto, está bien, eso es lo que es exactamente. Pero en otras versiones, e investigando un poco más a fondo, también se puede traducir y la idea es igualmente correcta cuando se traduce como lo acabamos de leer. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, de esta manera tenemos un mandamiento, andad por el Espíritu, y tenemos una consecuencia de cumplir ese mandamiento, y entonces no vas a satisfacer, no vas a ser sometido a esclavitud por los deseos descontrolados de tu alma, ¿sí? No vas a cumplir, no tienes la necesidad de obedecer los deseos caprichosos de tu carne, ¿sí? Eso es lo que es para mí un gran descubrimiento. O sea, entenderlo de esa forma me lleva a ver en dónde tengo que poner más énfasis. Me lleva a ver dónde me tengo que esforzar más, dónde tengo que pasar más horas, dónde tengo que poner más mis pensamientos. O es en estar pensando en las obras de la carne y viendo de qué manera no satisfacerla, lo cual es correcto, en un sentido es correcto, por supuesto, o tengo que pasar más tiempo y dar más énfasis en el otro lado, que es qué significa andar en el Espíritu. O sea, cuando estudiaba esta parte, un poco lo comentábamos la semana pasada, es una negación muy fuerte cuando dice, es como decir de ninguna manera. O sea, si andas en el Espíritu, de ninguna manera satisfarás los deseos de la carne. De ninguna manera. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Eso es lo que hoy tenemos que tratar de entender. Aquí hay dos responsabilidades. Aquí hay mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer lo mejor que pueda. Mi responsabilidad es prepararme lo mejor que pueda. Mi responsabilidad es estar en el mejor estado mental que pueda para poder expresar las verdades que estamos estudiando. Y aquí hay otra responsabilidad que eres tú. Y en esa responsabilidad entra el que tú escuches con atención, el que tú ablandes tu corazón, el que tú quieras escuchar, porque si una persona no quiere escuchar, por más que esté de frente de una persona, no va a saber de qué está hablando y no va a entender nada. Aquí está tu responsabilidad de tener necesidad de que Dios te hable. Vas a necesitar ser humilde para que Dios pueda hablarte. Esto es muy, muy importante. Ahora quiero leer en Romanos capítulo 8, versículo 13, un texto que totalmente apoya esa forma de entender que estamos ahora entendiendo, pues, de que si nosotros andamos en el Espíritu, entonces no vamos a satisfacer las obras de la carne. Viene como una consecuencia, es algo natural que se va a dar. Y dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo similar, lo semejante de estos dos versículos? Que uno está en Gálatas y que el otro está en Romanos. Aquí dice que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne, podemos hacer morir la influencia de los deseos, podemos hacer morir los caprichos, la esclavitud, el dominio de los deseos por el Espíritu. Nada más, por el Espíritu. No es suficiente la decisión de hacerlo, no es suficiente el que tú te lo propongas en Año Nuevo, no es suficiente que ayunes, te golpees tu cuerpo, no es suficiente que seas una persona disciplinada. Todo esto es bueno, todo esto ayuda, pero eso no es suficiente. Las obras del Espíritu, las obras y los deseos de la carne los vencemos por el Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender hoy. Los deseos de la carne se vencen por la acción del Espíritu, por la fuerza del Espíritu, no por nuestra fuerza. Y en este sentido, también la semana pasada terminábamos la reunión con un ejemplo visual en donde tomábamos dos latas y una lata la cual estaba abierta y vacía, con
una presión la aplastábamos fácilmente y la otra que estaba llena y que estaba cerrada no había manera de aplastarla. Y la conclusión era que estas dos latas estaban hechas del mismo material, pero que sin embargo una tenía una fuerza interior y otra no la tenía. Por lo tanto, la fuerza no está en uno, en una persona como yo, en una persona como cualquiera. Ahí no está exactamente la fuerza, a pesar de que sí hay cosas en el carácter que se tienen que trabajar, como la disciplina, como no sé, o sea, como hacer bien las cosas, como la puntualidad, como todas las cosas que exigen y que van formando el carácter, todo eso está, hay que trabajar en eso, pero la victoria no la da eso. La victoria la da el Espíritu cuando la persona vive con el Espíritu. El que vence es el Espíritu. Es como si yo, una persona pues de tamaño normal, normalito, tuviera unos enemigos muy poderosos y entonces pues no tengo nada que hacer en contra de ellos. Pero la única manera que yo pudiera hacer algo es si estoy junto a un ejército, digamos a un ejército de Navy SEALs entrenadísimos, un ejército de fuerzas especiales entrenadísimas y están a mi lado, ¿ok? Entonces sí ya la cosa cambia, pero no cambia por mí, la victoria no va a venir por mí, sino por con quién estoy en estos momentos. Y entonces este ejército de fuerzas especiales va a hacer, bueno, va a destruir a los enemigos. Eso es exactamente lo que tenemos que entender. Por lo tanto, la respuesta no está en mí, la respuesta está en el Señor. En el mí está en el sentido de con quién voy, con quién quiero estar, con quién voy a buscar estar. Ahí es donde está la respuesta. Y para esto vamos a seguir entendiendo, o vamos a empezar a entender, lo que sería la pregunta más crucial ahora. Entonces, si es tan importante, si la respuesta es andar en el Espíritu, si el secreto de vencer los deseos de la carne es andar en el Espíritu, entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica andar en el Espíritu? Esa es la pregunta. Eso es lo que cada uno de ustedes tiene que haberse estado preguntando desde que escuchó la primera plática. Si no te lo estuviste preguntando, bueno, pues entonces es probable que no escuchaste con atención o no tenías necesidad de escuchar aquellas cosas. Pero aquellos que tenemos la necesidad de vivir una vida victoriosa, de vivir una vida que honre a Dios, entonces nos hemos estado preguntando y tratando de contestarnos lo que puede significar. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es andar por el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Todo esto es lo mismo. Andar por el Espíritu, andar en el Espíritu, andar con el Espíritu. Es lo mismo. Es la misma idea. Y vamos a tratar de entenderlo de forma sencilla para que puedas implementarlo en tu vida, para que te ayude en tu día a día. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender, importantísimo. Si es lo primero, lo puse así porque me parece que es importantísimo, es que debemos entender que el espíritu es una persona. El espíritu no es una cosa, el espíritu no es una fuerza, aunque nos dé fuerza, no es una fuerza. El espíritu no es algo intangible en el sentido de que, como puede ser el aire o como puede ser la electricidad. No, la electricidad tiene la capacidad de mover un motor y de que ese motor levante muchas toneladas. Sí, sin embargo, la electricidad es, vamos a decir, una fuerza, es una fuerza de energía, lo que tú quieras entender. Pero el espíritu no es eso. El espíritu es una persona como la persona que tienes al lado, como tu hijo, el cual tomaste en la mañana, lo agarraste porque está pequeñito y lo amamantaste o te lo llevaste a la cocina o lo que tú quieras. Es una persona, es como cuando tú estás con tu marido o cuando estás con tu mujer, cuando estás con tu hermano, cuando estás con una amistad. Son personas y tú entiendes que son personas. Ahora, parece muy obvio y es muy obvio, pero se nos va esta parte. Necesitamos de veras tener humildad para poder entender lo que significa y lo que puede implicar que en tu corazón concibas que el Espíritu es una persona. La gente que andaba con Jesucristo no tenía
ninguna duda de que estaba delante de una persona. La gente que estaba en Jesucristo hace 2000 años con Jesucristo y caminaba con Jesucristo y platicaba con Jesucristo y comía con Jesucristo. Y entonces después pasaba la noche y estaba Jesucristo y en la mañana estaba Jesucristo o se iban a orar porque a veces se iban a orar juntos. Esa gente no tenía ninguna duda de que Jesucristo era una persona y sin embargo el Señor Jesucristo cuando se iba a ir dijo, os conviene que yo me vaya. Os conviene porque no se van a quedar solos, porque la persona que va a venir es superior a mí en el sentido de que como Cristo no podía estar en dos lugares a la vez, en su forma humana, etc., el Espíritu sí iba a poder estar en todos los lugares necesarios a la vez. Y no solamente eso, dice que yo estuve con vosotros, pero el Espíritu, esa otra persona, estará en vosotros. Y esa persona se llamará el Paráclitos y esa persona será, que significa el que es llamado a estar a tu lado, esa persona estará contigo a tu lado si tú quieres que esté a tu lado. Si tú quieres que esté a tu lado, estará a tu lado en todo momento. Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Os conviene. Yo creo que los discípulos no podían entender que les dijera os conviene. ¿Cómo nos va a convenir? Si todo lo que tenemos lo tenemos de ti, si la sabiduría, si no sabemos algo te lo preguntamos, si no sabemos cómo responder, si no sabemos cómo resolver algo, si no sabemos ni qué hacer, ni para dónde ir, ni a dónde, ni nada sabemos, si no venimos a ti, ¿cómo nos vas a decir que os conviene? Bueno, porque es lo mismo. Como Jesús es Dios, el Espíritu es Dios, ¿sí? Pero es una persona. Y si tú entiendes que es una persona, muchas cosas pueden cambiar porque vas a tratar al Espíritu como una persona, porque vas a saber que puedes llevar a tu lado a una persona, porque jamás te puedes sentir solo si estás al lado de una persona. Nunca. Nunca te puedes sentir solo, y más si has sido quien es llamado a estar a tu lado, a abogar por ti, a levantarte, a consolarte, a estar cerca de ti, a representarte. Nunca puede una persona estar solo cuando está con otra persona. Es muy diferente. Nunca se comporta igual una persona cuando está sola como cuando está con otra persona. Si nosotros tenemos conciencia de que estamos con una persona, con el Espíritu, con Dios mismo y es una persona, muchas cosas pueden cambiar definitivamente. El hecho de entender que es una persona y el hecho de ver que esa persona está llamado a estar a nuestro lado hace las cosas totalmente distintas. No es lo mismo pensar que Dios es una fuerza a pensar que Dios es una persona. No es lo mismo, así como no es lo mismo cuando una persona, cuando cualquiera de nosotros, quizás, no sé, jóvenes, en edad de casarnos, comprometidos, con una chica, comprometidos con un chico para casarnos, pero vive en un lugar aparte, vive en una nación, en otra nación o vive en otro estado de la República y entonces, bueno, pues tú te puedes consolar cuando no está ella o cuando no está él con una fotografía o con varias fotografías de ella. Y entonces las miras y las ves y te acuerdan y te evocan cosas, sí, pero eso no es lo mismo a estar con la persona de carne y hueso, en su presencia, con esa persona y poder hablar y poder escuchar, ¿sí? No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Y porque no es lo mismo, tenemos que profundizar en eso, pero eso ya nos toca a cada uno de nosotros. ¿Qué implicaciones tiene que sea una persona? ¿Sí? O sea, sin el Espíritu no podemos hacer nada. Sin el Espíritu, cualquiera de los que están aquí, no cristianos o lo que tú quieras, cualquier interesado no podría ni siquiera tener conciencia de las cosas que son malas, que hace mal, o de las cosas que necesita cambiar. No podría tener conciencia ni siquiera de lo malo. Cuanto más vivir la vida de Dios, es imposible vivir la vida que Dios quiere de cada uno y que pide de cada uno de nosotros si nosotros no estamos con el Espíritu. Quiero ahora que esto se te grabe de una manera gráfica como la otra vez lo hicimos con ese refresco, con esa lata de refresco. Quiero comentarte que hace unos años en la India, una persona de nombre Srinivas, que no
que no lo sé pronunciar, se apellida Gupta, un hombre, un empresario, perdió a su esposa en un trágico accidente automovilístico. Ahora quiero que me ayuden, por favor, que me apoyen poniendo estas fotos. Son dos fotos en una misma diapositiva para que tú las veas y tú vas a ver estas fotos. Y aquí puedes ver en la foto de la izquierda a la familia completa, digamos, son dos chicas y el matrimonio, vestidos en el traje típico de la India, que se llama el sari, las chicas. Y también ves a la pareja, ves al hombre y la mujer. Ahora, ¿qué tiene de especial esto? Bueno, lo especial que tiene esto es que estas fotografías fueron tomadas después de la muerte de esta mujer. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, muy sencillo. Eso no es una mujer, en realidad es una estatua. Es este hombre, estaban por estrenar domicilio juntamente con esta mujer que era la mamá, obviamente, de sus hijas, su mujer de mucho tiempo. Y bueno, pues no quería pues estar solo, no quería estrenar ese domicilio nuevo con el que iba a vivir la familia, en donde iba a vivir la familia, no quería sin que ella estuviera y por lo tanto como no estaba, buscó entre los artistas de locales o de ahí de donde él era y buscó que le hicieran una representación exacta, en tamaño exacto y todo exacto de silicona. Como tú puedes ver, si yo no te digo que es una estatua, pues no te darías cuenta. Pero, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es que así las fotos, como las miras, efectivamente parece que la familia está completa. Efectivamente parece que el señor Gupta está acompañado de su esposa, que se llamaba Madhavi, y está acompañado de ella. Eso parece, pero en realidad no está. En realidad es una simple representación, es una estatua, es como una muñeca. Entonces, no se puede mover, no puede hablarte, no puede responderte, no puede pasarte un brazo por encima, no puede eh, darte un consejo, no puede darte calor cuando tienes frío, no puede ayudarte a levantarte cuando estás caído, como es lo que hace un cónyuge con el otro cónyuge. Entonces, aquí la cosa es muy sencilla. Para este hombre Gupta, no es lo mismo esa representación que la realidad de su esposa, que cuando estaba con su esposa, porque su esposa es una persona y una estatua no es una persona, puede representar una persona, pero no es una persona, por lo tanto no puede haber una relación con esa persona. No, hay una diferencia inmensa, hay una diferencia del cielo a la tierra en lo que es una persona, estar con una persona y estar con algo que no es una persona. No es lo mismo que a un niño o que a una joven desconsolada por alguna situación se le acerque su madre o se le acerque su padre, el cual la quiere y ella quiere a su papá o a su mamá y entonces le pase un brazo por encima y le dé palabras de consuelo y le dé palabras de fortaleza. No es lo mismo que se consuele con las personas que ama, con personas reales, a que se consuele con una manta o con un peluche. No es lo mismo para nada. Bueno, pues eso es lo que quiero que se te quede. No es lo mismo. Si nosotros entendemos que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo, en este caso, que es de quien estamos hablando, no es una fuerza, no es una cosa, sino que es una persona. ¿Sí? No podríamos enfatizar suficiente la diferencia. La diferencia que nos resulta tan obvio, que te puede resultar tan obvio cuando tú tienes una foto de la persona o a la persona real, la diferencia tan grande que hay. Y no podríamos, o más bien esto merece que nosotros pensemos, que reflexionemos, que llevemos a cabo ese ejercicio en nuestra mente para que podamos ver o sea, cómo aplica esto a nuestra vida, cómo aplica a tu realidad, cómo puede el simple hecho de entender las cosas de una manera distinta, cómo puede cambiar las cosas, cómo puede ayudarte a ti. Pero bueno, este es el primer punto. El primer punto es que
es una persona, es una relación con una persona. Ese es el primer punto. El espíritu es una persona. Ahora, aquí entramos al segundo punto, el cual tampoco vamos a profundizar mucho en él porque lo vamos a ver la próxima semana y nos va a platicar de ello Gustavo. Para que tú puedas estar con una persona, el punto es que tú tienes que haber hecho las paces con una persona. Tú nunca vas de la mano ni contento y nunca vas hacia el mismo lugar con tus enemigos. Nunca vas hacia el mismo lugar con las personas que te han ofendido, que te han robado, que te han traicionado, etcétera, etcétera, que te han hecho injusticias y que te las siguen haciendo con las personas que no es que te hayan hecho algo, sino que te lo siguen haciendo. No es que hayan sido tus enemigos, sino que siguen siendo tus enemigos y se complacen en ser tus enemigos. Tú no caminas con esa gente, no quieres caminar con ellos, no vas a ningún lado con ellos, no quieres su compañía. Bueno, exactamente eso sucede con Dios también. Ahora, Dios no ha hecho nada malo al hombre jamás, sino todo lo contrario. Pero el hombre sí ha hecho a Dios. Todos los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido han sido una afrenta, ha sido una burla en contra de Dios, ha sido ofender a Dios. Dice la palabra, te digo que no nos vamos a meter mucho, pero dice que nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados han hecho una división entre Dios y los hombres, han hecho y han puesto una enemistad entre Dios y los hombres, algo que es totalmente irreconciliable desde el punto de vista de los hombres. Los hombres no pueden reconciliarse con Dios. No hay manera de que se reconcilien con Dios. Una persona, tú, cualquier persona, porque todos hemos cometido pecados, ¿sí? No tienen forma de reconciliarse con Dios. Entiéndelo. Así ayunes, así hagas cualquier obra, así cojas todas tus pertenencias y se las des a los pobres. Así vivas con un taparrabos y te vayas a las montañas a sufrir y a pasar frío y a vivir así como una persona, no sé, como un loco, y de esa manera creas que vas a poder hacer las paces con Dios. No hay ninguna manda que puedas hacer, no hay absolutamente nada, no tenemos chance nosotros de reconciliarnos con Dios. Están rota la comunicación, está roto la amistad, no hay. Por nuestros pecados, por tus decisiones conscientes, por tus decisiones de hacer lo malo, de permitirte hacer las cosas que sabías que están mal, por tu constante hacer lo contrario de lo que tienes que hacer. Está rota la comunicación, no hay manera de ir con Dios, con el Espíritu, a no ser que por medio de Jesucristo, no por tus medios, sino por medio de Jesucristo, logres hacer las paces con Dios. Por medio de Jesucristo. Y sin Jesucristo no lo vas a lograr. Y esto debería de poner un peso de responsabilidad a cómo estás tratando lo que ya conoces del Evangelio, a cómo estás tratando a Jesucristo, cómo estás tratando la cruz, cómo estás tratando lo que fue necesario hacer para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Tremendo. ¿Qué quiero decir en este segundo punto? En este segundo punto quiero decir que para que tú puedas andar con Dios el Espíritu, tienes que hacer las paces con Dios el Espíritu. Tienes que hacer las paces con Dios y solamente se puede hacer las paces con Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 8:9 lo dice claramente, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando de exactamente lo que hemos venido hablando, de que hay personas que viven en la carne y otras personas que viven según en el Espíritu, y que según el Espíritu significa en el Espíritu, por el Espíritu, con el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, nadie que el Espíritu de Dios no mora en él puede vivir en el Espíritu. Por lo tanto, hay un punto de partida y el punto de partida es la reconciliación con Dios.
es que tú vas a caminar con una persona con la que has hecho las paces, si no, no vas a caminar con esa persona porque esa persona no va a caminar contigo. Y no se pueden hacer las paces de ninguna otra manera, de ninguna, y de veras créeme, de ninguna. No lo va a hacer ninguna religión, no lo va a hacer ningún gurú, no lo va a hacer nadie porque nadie puede hacerlo, porque hay un solo mediador y porque hay un solo nombre, que es Jesucristo. Y entonces, bueno, pues mientras no hagas las paces con Dios, no puedes caminar con Dios. Es cierto, es verdad, y aquí estoy hablando a las personas que no son cristianas, pero que están considerando un cambio de vida o están hartos de la vida que están llevando o están sintiéndose como en una desesperados porque todo les va mal, desesperados porque aunque luego obtienen lo que por fuera querían, por dentro se sienten todos mal porque se dan cuenta que sus deseos los dominan todos los días, porque tienen miedo al infierno, porque estuvieron en un velorio hace poco y se dieron cuenta que ellos son los próximos que se van a morir, etc. Y es verdad que hablando con estas personas has sentido que el Espíritu ha estado actuando en ti, que quizás te ha estado inquietando, que te ha estado convenciendo, que te ha estado diciendo no vayas para acá, vete para allá, no escuches esto, ya mira, ya estuvo, ya llevas 30 años yendo a la misa, no has entendido nada, no sigas ahí, busca en la palabra de Dios, busca en las palabras de Jesucristo, ¿sí? Y entonces te guía a la verdad y que te ha estado ayudando y te ha estado incluso consolando y te ha estado bendiciendo cuando tú sabías que no te merecías bendición, que te habías hecho algo mal y que entonces esperabas el juicio y te cayó bendición. Y dices, bueno, ¿por qué? Y entonces Dios te desconcierta y Dios está como tratando contigo. Es cierto, Dios ha estado, el Espíritu ha estado contigo, ha estado cerca de ti, pero ha estado tratando de influenciarte, digamos, desde externamente, ¿no? Como si te estuviera hablando a alguien, como si alguien te estuviera, pues, dando consejos, como si alguien te estuviera ayudando cuando estás resbalándote y te ayuda y entonces te sostiene, ¿sí? Es verdad. Sí ha estado haciendo eso el Espíritu, pero siempre eso ha sido con la finalidad y con el fin de que tú tomes las decisiones que tienes que tomar y que procedas al arrepentimiento y a hacer las paces con Dios. No te confundas. El hecho de que el Espíritu haya estado trabajando contigo y que ha estado influenciándote no quiere decir que el Espíritu haya hecho Dios las paces contigo todavía. No, 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 no. Está hablando de su bondad, de su misericordia, de su nuevamente ser bueno contigo, aunque tú no lo hayas sido con Él. Y entonces está tratando de llevarte y de guiarte al arrepentimiento y hacer las paces. Pero bueno, de esto vamos a hablar más la próxima semana y sin embargo lo tienes que tener muy, muy claro. No puedes caminar con una persona con quien no has hecho las paces. ¿Qué más podemos entender como un siguiente punto, el punto 3? ¿Qué más podríamos entender con andar con el Espíritu? Este también es una pequeña revelación que es tan simple que algunas personas pudieran decir, bueno, ¿qué clase de revelación es eso? Es que para mí ha sido importante entender a veces poca cosa, pero entenderla bien. Entender lo que implican las palabras como que a veces cobra un significado que me ayuda en mi vida, me ayuda en mi proceder, me ayuda en mi caminar con Dios, ¿sí? Y entonces la misma palabra andar es algo que me llama la atención, porque en todos los pasajes habla de andar con el Espíritu o andar por el Espíritu, ¿sí? Y entonces digo, entonces andar tiene un significado. Y efectivamente andar tiene un significado. Andar es, vamos a pensar en el caminar, y andar es ni correr ni quedarse quieto. Andar es caminar. Andar es hacer un paso detrás de otro, ¿sí? Paso firme y ir avanzando hacia una dirección determinada. Eso es andar. Andar no es quedarse quieto, eso no es andar, eso es quedarse quieto. Y si te quedas quieto, sabemos que no te quedas quieto en realidad, porque ya lo hemos hablado en una plática hace algunas semanas que se llamó El peligro de ir a la deriva. Quiere decir que si tú te quedas quieto, te imaginas que te quedas quieto. Hay gente que dice, bueno, pues yo es que no voy ni para adelante ni para atrás. No, 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 vas para atrás. No,
aunque tú digas que te quedas quieto. ¿Por qué? Porque la corriente te lleva para atrás, para donde no deberías estar yendo. Entonces, no hay tal cosa como quedarse quieto. Pero tampoco significa correr. ¿Por qué? Porque correr es algo distinto. Correr, se corre una carrera, digamos, en donde te dosificas, corres y bueno, pues eso se acaba en un momento dado y bueno, le echas muchas ganas. Pero si tú te pones a correr como loco, te vas a terminar cansando, te vas a terminar agotando o te vas a caer, ¿sí? Y te vas a precipitar y entonces no va a ser al ritmo correcto y entonces no va a haber provecho. Aquí no hablamos de correr. Perdón, en otras palabras, la vida cristiana y la vida de caminar con el Espíritu es una caminata larga. La palabra caminar o andar en la Biblia siempre la vas a ver tú, o muchas ocasiones la vas a ver tú cuando se usa como una metáfora y es como eso, es ese vivir la vida práctica diaria, es como considerar la vida con Dios como un viaje, algo que se tiene que caminar, algo que tiene un progreso, algo que se avanza cada día, ¿sí? Y andar no es tan cansado. La verdad es que una persona puede andar y andar y andar y andar y no le va a faltar. Si la persona tiene una salud buena, la persona no le va a faltar el aire. La persona va a estar caminando, va a poder tomar aire, de repente va a poder estirarse, volver a tomar aire y va a poder seguir caminando y caminando, ¿sí? O sea, su vida, o sea, es factible hacerlo, para que me entiendas. Y también esto implica, bueno, pues que es andar, o sea, que es algo constante, que es algo que requiere dar un paso detrás de otro. No quiere decir que a veces la persona avanza y a veces no avanza. Y tampoco te vayas a imaginar que entonces cuando dormimos no andamos. No, no, eso no es ningún argumento. Cuando nosotros dormimos, cuando conscientemente vivimos, conscientemente estamos en el trabajo, conscientemente estamos con nuestra familia, nuestras decisiones conscientes son obviamente hacia donde Dios quiere o obviamente también hacia donde Dios no quiere. Estamos conscientes, pero cuando nos vamos a la cama y dormimos y estamos en un estado de inconsciencia, también nuestros pensamientos están ahí. Aún la Biblia dice, y tú lo puedes dar testimonio, hay veces que de veras uno sigue a veces soñando, pensando, o a veces se desconecta totalmente y entonces, pero no importa, ¿por qué? Porque amanece, porque despiertas a la mañana siguiente y estás recuperado físicamente o mentalmente y además tus pensamientos siguen en Dios, continúan en Dios, los propósitos siguen ahí, siguen enfrente, el querer hacer la voluntad de Dios sigue ahí. O sea, no pienses que andar no implica descanso. Por supuesto que andar implica descanso y Dios es tan bueno que nos da mucho descanso. Es frecuente que Dios nos haga descansar. Él mismo nos ha dicho, venid a mí, yo os daré descanso. ¿Sí? Él nos da descanso. Él llevaba a sus discípulos, no siempre los llevaba trotando de aquí para allá o andando de aquí para allá. Había veces que los llevaba a un lugar y ahí estaban un tiempo, y ahí descansaban, y ahí tomaban fuerzas. Bueno, un poco así es caminar todos los días, no solamente los domingos. Si tu cristianismo es acordarte de Dios, agarrar la Biblia, leer algunos versículos el domingo, no tienes nada que hacer contra toda la fuerza del mal, contra todas las influencias, nada tienes que hacer, no has entendido realmente. Ni tampoco domingos y miércoles o domingos y martes o algún otro, porque en las religiones se acostumbra a tener una reunión entre semana también, como para tomar un poquito de aire. Y la verdad es que sí, está muy bien tener reuniones, pero si tu vida es eso, tu vida espiritual consiste en eso y no en un caminar 24/7, o sea, siempre, en todo momento con el Señor, pues hay una muy grande diferencia. Es la diferencia entre religión y entre vivir en el Espíritu. Es la misma diferencia. Es cuando una persona se pone un disfraz de cristiano y entonces agarra su Biblia y canta unos cantos. Y después la vida que lleva no es congruente con la vida del Espíritu.
se puso solamente, como quien dice, un disfraz, se impersonó como si fuera cristiano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el cristiano camina todos los días, el cristiano piensa en las cosas del Espíritu, el que es espiritual piensa en las cosas del Espíritu, el que es espiritual piensa de qué manera el día puede ser para ser mejor, para servir a Dios, para que Dios sea conocido, para que otros lo conozcan. Es tan diferente. Y ahí es solamente considerando la palabra andar, lo que implica andar. Y si seguimos considerando la palabra andar, entramos en el próximo punto que tengo yo aquí. Cuando yo hago puntos o cuando yo hago una plática como esta, tomo esos puntos para que me ayuden a mí a tener las ideas más claras y a ti a poder seguir la plática de mejor manera. Pero no es que sea lo único, de ninguna manera, no es que la Biblia diga estos son los puntos, no, se extraen de los pasajes de las Escrituras, pero es solamente una ayuda. Entonces, el próximo punto es que caminar con alguien implica familiaridad. Caminar con alguien que lleva siempre al lado implica familiaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Es tiempo pasado junto. Piensa en Jesucristo cuando estaba en la tierra en forma de carne, como una persona de carne y hueso. Bueno, pues imagínate los paseos con sus discípulos, imagínate cuando viajaban de una ciudad a otra con los discípulos, imagínate estar con él cuando están comiendo, imagínate estar con él cuando estaban viendo dónde iban a acampar, dónde iban a pasar la noche, imagínate estar con él cuando estaban discutiendo, bueno, dónde comemos, qué hacemos con toda esta gente que se nos ha juntado. Y estás con él y platicas con él y ves cómo él actúa y entonces lo vas conociendo. O sea, el andar implica familiaridad. Implica tener experiencias con la otra persona en diferentes circunstancias. Y con Dios, como con cualquier persona buena, nada más que Dios es la persona más buena que puedas tú imaginarte, no es cualquier persona, sino es la persona más buena, la persona mejor y la persona que solamente en su corazón tiene el bien y la justicia. Bueno, pues ahí hay una peculiaridad. Y esta es que cuanto más lo conoces, más puedes confiar en él. Cuanto más lo conoces, más lo quieres conocer. No es como algunas personas que de repente viste por ahí una persona que parecía interesante, pero cuanto más conociste a esa persona que parecía interesante, menos quieres estar con ella. ¿Por qué? Porque la estás conociendo, porque estás conociendo su realidad y estás conociendo realmente de qué está hecha y la verdad no merece la pena para nada. Pero con Dios no pasa eso. Con Dios, cuanto más lo conoces, más quieres conocerlo. Cuanto más lo conoces, más quieres estar con Él. Cuando más lo conoces, más confías en Él. Y si tú confías más en Dios, tu vida va a ser más llena, más abundante, tu vida va a ser más fácil de vivir, los problemas van a ser mucho más fáciles de navegar, si vas a poder atravesarlos de una manera victoriosa, tu vida no va a ser un constante arriba y muchos abajos y abajos y abajos y derrotas y tristezas y solamente, ¿cómo se dice? Cuando frustraciones de no lograr hacer lo que sabes que tienes que hacer. No, 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 no. Cuando caminas con Dios, esa no es la vida. Esa es antes de que te reconciliaras con Dios. Antes, cuando el Espíritu sí trabajaba contigo y para convencerte, como mencionábamos hace rato, para que te dieras cuenta de dónde estabas parado, para que te dieras cuenta de qué necesitabas. Pero cuando el Espíritu vino a morar en ti, entonces ya esa no es la vida. Ahora lo vamos a ver en el próximo punto, ¿sí? En este punto estamos viendo la familiaridad, o sea, cuando tú conoces a Dios o a cualquier persona, pues entonces conoces más sus atributos y entonces, bueno, si esa persona es digna de confianza, como es Dios, pues entonces más lo quieres conocer, pues entonces quieres caminar con Él, pues entonces no te quieres apartar de Él, no para nada, y mucho menos quieres entristecerlo. La palabra de Dios usa una expresión que se llama contristar al espíritu. Dice que no lo contristemos, que no apaguemos al espíritu, que no lo contristemos, que se puede entender como entristecerlo, como apagarlo, como cuando tú callas a una persona y la persona se queda y ya no influye, ya
¿no? Bueno, nosotros con nuestras actitudes, nosotros con nuestras cosas que vemos, con nuestras cosas que oímos, con nuestras cosas que decimos, podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero una persona que está consciente de que está a su lado, de que es una persona, del Espíritu es una persona, y que está consciente de quién es esa persona y de cómo necesita a esa persona, lo último que quiere hacer es apartar a esa persona de sí mismo. No contristéis al Espíritu. Es lo que necesitamos, es a quien necesitamos, dependemos de Él. ¿Cómo lo voy a correr de mi presencia? ¿Cómo lo voy a correr con mis actitudes, con mis malas actitudes o con las cosas que miro, con las cosas que digo? ¿Cómo? Caminar implica todos los días, en todo momento, e implica conocer a la otra persona. Y conocer a Dios no tiene fin. Nunca vas a terminar de conocerlo. No, la eternidad, el cielo, no va a ser suficiente tiempo para que tú conozcas del todo a Dios. Por eso el cielo es algo que también debemos reflexionar. La gente dice que el cielo es aburrido, pues ¿a poco vamos a estar siempre cantando? Oye, cuando, pues, mira, para empezar aquí cantamos con los instrumentos que Dios nos permite y cantamos con lo que Dios nos permite y a veces un poco mal. Pero allá no es así, allá no va a ser así, allá no van a ser los cantos, allá no va a ser ni siquiera la presencia de otras personas, aunque va a ser va a ser algo que llene mucho, que va a ser una cosa, un extra hermosísimo, que puedas volver a abrazar al hijo que perdiste, que puedas volver a abrazar a la esposa que perdiste, que puedas volver a abrazar a la mamá que se te fue cuando era chiquita, y eso va a ser, bueno, pues que puedas tú encontrar a las personas que amaste y que buscaron al Señor y que fueron importantes en tu vida, o las que te han traído aquí a la presencia de Dios, a buscar a Dios, a inquietarte de las cosas eternas. Pues va a ser, olvídate, va a ser maravilloso, pero eso no va a ser lo más maravilloso. Lo más maravilloso es que nunca vamos a acabar de conocer a Dios, nunca vamos a acabar de tener esa satisfacción que te produce el amor, que te produce gozo, y va a ser eso a un nivel que nosotros no nos podemos imaginar. Entonces, aún hay que meditar en esas cosas y hacen más dulce la promesa del cielo, la esperanza del cristiano, y pues que te ayuda a pasar las dificultades o las sombras que hoy puedas estar atravesando. Ya vamos a terminar casi. Dice, Romanos 8 es un pasaje de las Escrituras muy importante, y además es Romanos 8 porque está después de Romanos 7. En todo este conflicto de la carne y del espíritu que hemos estado hablando, en este conflicto que algunas personas tienen, y que bueno, que es un conflicto que ahí está y que Dios da la victoria por medio del espíritu, no da la victoria de ninguna otra manera, enfatizo. Pero en todo este conflicto, Romanos 8 se levanta así como la victoria después de Romanos 7. Romanos 7, tú lo puedes leer después, es todos esos textos que dicen quiero pero no puedo, es que sé que tengo que hacer lo bueno pero no lo hago, y es que lo que no puedo hacer lo bueno que debo de hacer, sin embargo termino haciendo lo malo, y entonces digo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay de mí, porque soy esclavo, porque el mal vive dentro de mí, porque no soy ya yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso es Romanos 7, es ese conflicto, pero es ese conflicto derrotado. Pero Romanos 8 es ese conflicto, pero es el conflicto solucionado. Es el conflicto donde ya la victoria lo da Dios por el Espíritu. Romanos 8, versículo 1 y versículo 5, del 1 al 5, no importa que no entiendas todo, pero vas a ver ese mismo conflicto, pero desde el lado de la victoria, ¿sí? Y es cuando la persona ya hizo las paces con Dios, cuando la persona se ha permitido que Dios sea el Espíritu, controle su vida, controle sus decisiones, que ha permitido que lo guía y que ejerza todos los días, todos los momentos, su influencia sobre él o sobre ella. Y entonces tenemos en Romanos 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Te recomiendo que leas tanto Romanos 7 como Romanos 8. La clave para entenderlo es, Romanos 7 es el conflicto en donde todavía el espíritu no es el que ha vencido, sino la carne está en control. Romanos 8 es el mismo conflicto, pero ya en ese conflicto ya hay un victorioso, ya hay una persona victoriosa que es Dios, y que esa persona da la victoria y permite que lo que antes era imposible en la carne, ahora sí sea posible. Si antes era imposible amar a tal persona, si antes era imposible perdonar, si ahora antes era imposible dejar la tiranía del vicio, la tiranía de la pornografía, la tiranía de lo que fuera, de la homosexualidad, la tiranía de lo que fuera, del pecado, del deseo que fuera, ¿sí? Ahora esa tiranía ha sido quebrantada, ahora esa tiranía ya no es más quien manda, ahora es Dios el que te da la fuerza, el poder de cumplir la ley, de cumplir, de amar, de cumplir la ley y de no estar quebrantando los mandamientos de Dios, de vivir en victoria, de vivir siempre sabiendo que Dios te puede ayudar, siempre. No a veces o no casi siempre, sino siempre. ¿Por qué? Por el Espíritu que puede morar en ti. Y entonces vas a ver cómo Romanos 8 es la victoria es la vida victoriosa, es la vida del Espíritu que Dios está pidiendo que tengamos. Y a la vez es la clave. Vivir en el Espíritu es la clave para no satisfacer las obras de la carne. No es tu voluntad únicamente, ni tu decisión, la que te va a llevar a cumplir la ley, la justicia de la ley. No, sino que viviendo el Espíritu vas a poder tú cumplir la justicia de la ley, según dice este verso que acabamos de leer. Podríamos hablar más cosas, otro día lo haremos. Podríamos extendernos en, bueno, entonces los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer también nosotros, tenemos mucho donde poner nuestra mente, donde llevar nuestros pensamientos, qué cosas permitir y qué cosas no permitir. Y cuando digo permitir y no permitir, digo, Señor, ayúdame a que en mi mente no haya esto. Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, dame fuerza. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir con esto que tú me estás pidiendo. Pero para eso necesitas que Dios te guíe, obviamente. Estamos hablando de caminar con Dios. Pero caminar con Dios significa ir a donde Él va. No Él va a ir a donde nosotros vayamos, no. Nosotros vamos a ir donde Él va. Él es el que manda, Él es el que dice la dirección, es el que sabe la dirección, porque tú no la sabes y yo tampoco. Y de veras no lo sabes. No me importa quién seas, no importa quién sea la persona, no sabe la dirección, no sabe el camino a la eternidad, a la salvación, no la sabe nadie. Y hemos demostrado que no la sabemos haciendo pedazos nuestras vidas. Lo hemos demostrado haciendo daño a las personas que deberíamos haber amado. Lo hemos demostrado yéndonos a las mismas tinieblas y revolcándonos en el mismo cieno donde nos íbamos a ahogar, ¿sí? No sabemos el camino. O sea, tú no mandas. Tú ya no vas a mandar. ¿Quieres caminar con Dios? Tú no mandas. Tú no dices para dónde. Dios dice para dónde. Y eso a muchos les da mucho miedo. Y muchos no quieren soltar la dirección de su vida y la guía de su vida a Dios. Pero sin embargo, pues no sé qué a estas alturas que deberíamos de estar temiendo, si Dios solamente ha estado queriendo el bien nuestro y lo ha demostrado de mil maneras. Y terminamos con un texto que es contundente en todo lo que estamos hablando, que está en Romanos capítulo 8 precisamente, versículo 11. Dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Te lo vuelvo a leer. Parece un poquito complicado, pero no lo es. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir este texto? Este texto quiere decir que el Espíritu, que Dios fue suficientemente poderoso, no le faltó poder, sino que tenía y tiene suficiente poder para levantar, para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Dice, ese poder que nunca jamás se había experimentado, ese poder que es mucho mayor que el poder de hacer el universo, que el poder de hacer cualquiera de las cosas que tú te imagines y que has visto con tus ojos, ¿sí? Cualquier cosa que te resulte poderosa, el poder de una tormenta, el poder del mar sobre una villa, sobre un pueblo, el poder, lo que tú quieras, el poder de una bomba atómica o de 10 millones de bombas atómicas, ¿sí? Mucho más allá que ese poder, el poder que levantó a Cristo de los muertos, y de veras, Señor, háblanos, Señor, déjanos ver y entender cuál es el poder que está a la mano para nuestra ayuda. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, dice que es el mismo poder que te puede ayudar a ti y que va a vivificar nuestro cuerpo mortal por el Espíritu que mora en nosotros. O sea, que no puede decir una persona en Cristo, con Dios, no puede decir, no puedo dejar de hacer esto. No puedo dejar, de veras, no puedo. Lo he intentado, no puedo. No se puede. No estás entendiendo. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está a disposición de cualquier persona humilde, de cualquier persona que quiera rendir su vida, de cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios, y eso sea su única motivación. El poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, que es el poder de Dios que no te puedes imaginar qué tanto poder es el mismo poder que puede hacer que una virgen, como la Virgen María, así como María dio a luz sin haber tenido relaciones en ese momento con su marido, ¿sí? El mismo poder que puede hacer que cualquier cosa que te quieras imaginar. El mismo poder que abrió el Mar Rojo, el mismo poder que hace cualquier milagro que haya sido, que haya existido, todos los milagros juntos, cualquier poder. Bueno, más que eso, el poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo que está a nuestra disposición, es lo que dice ese texto. ¿Qué tanta fuerza tiene esa escritura en tu vida? O, digamos, ¿cuánta fuerza puede tener esa escritura en nuestra vida? Si tan solo lo creemos, si tan solo lo queremos, no hay manera de vivir sin el Espíritu. Es el Espíritu, según dice el apóstol Pablo en Timoteo, que Dios nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Es el Espíritu que sí nos puede hacer y ayudar en cualquier cosa, incluyendo todas, cualquier cosa que nosotros necesitemos, cualquier cosa, si es conforme a su voluntad, si es en el camino y dirección suya, Él nos va a dar la fuerza y nos va a dar el poder que necesitamos para hacer su voluntad. La cosa es que lo queramos. La cosa es que queramos caminar en su dirección. Esa es la cosa que nos tenemos que preguntar. Ahora, vamos a cerrar nuestros ojos y terminar esta reunión. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos, para pensar en las cosas de Dios, para pensar en lo que Dios te ha hablado, para pensar en que el Señor, el Espíritu, una parte de la Biblia dice, porque el Señor Jesucristo es el Espíritu. O sea, ya sabemos que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, sí, si lo sabemos. No podemos entender totalmente qué significa, pero una de sus implicaciones es que el Espíritu es una persona, el Espíritu es Dios, y el Espíritu quiere trabajar ahora mismo contigo, si tú se lo pidieras. Por lo tanto, teniendo en mente las cosas que hemos platicado, pues tú habla con Dios, tú pídele al Señor, tú dile a Dios que venga a tu vida, da el paso que no has querido dar. Tú decías que no has podido dar, no es cierto, no has querido dar, pero a lo mejor hoy quieres, a lo mejor hoy quieres dar ese paso, a lo mejor hoy quieres tomar la decisión que has postergado, quizás. Dios está aquí con nosotros no porque seamos buenos, sino
porque Él ha dicho que en su nombre, congregados 2 o 3 en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Y nuevamente este canto, que lo cantamos hace rato, deja que el canto simplemente te ministre, pero tú no dejes de hablar con Dios. Tú no dejes de ver lo que tienes que ver con el Señor. Y cuando se acabe, y cuando esta reunión se acabe, y cuando ya este canto se extinga también, tú no dejes de estar ahí en la misma presencia, porque hemos de andar en todo momento con el Espíritu. ¿No has hecho las paces con Dios? ¿A qué esperas? No hay manera de que las hagas sino por Jesucristo. Así de valioso es nuestro Señor Jesucristo. Así de valioso es, mucho más valioso que cualquier otra cosa es nuestro Señor Jesucristo, el cual puede arreglar las cosas para que podamos tener una eternidad con Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. De Cristo el amor. De Cristo el amor. Padre, gracias por tu Espíritu. Ayúdanos a entender a profundidad las cosas que están escritas, Señor. Ayúdanos a que la palabra de Dios, lo que dicen las Escrituras, nosotros veamos, entendamos y creamos que lo que ahí dice es cierto y que puede ser usado en nuestra vida, a nuestro favor, Señor. Queremos bendecirte con nuestras vidas, con nuestras bocas, pero no solamente con nuestras bocas, sino con nuestras vidas. Y queremos que nuestras vidas hablen bien de ti y den gloria a tu nombre en el nombre de Jesucristo. Amén.